Algo pasó. Viste, tocaste, yo te dije que no tocara. No, está bien. No se escuchaba eso. Hablando Edna. Hola, hola. A ver ahora. No, ahí listo. Pobre Fede cuando sube el logo. ¿Listo? Sí. Voice off. No, no me lee. Voice on. A ver si me agarra. Un poquito fuerte. Anda, sí, bueno. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar nuestra actividad de hoy y como saben ustedes, nosotros primero siempre hacemos una pequeña meditación para poder ponernos todos en condiciones de poder escuchar lo que hoy tenemos preparado. Así que bueno, para eso les pido que cierren los ojos. Despejen la mente. Inspiren. Retienen un instante y dejan salir la respiración. El aire. Muy despacio. Una vez más. Inspiramos, absorbiendo toda la energía positiva que está a nuestro alrededor y dejamos salir el aire despacio, muy despacio. Cuando dejamos salir el aire, también dejamos salir todas esas preocupaciones o perturbaciones cotidianas. Las dejamos ir para despejar, serenar nuestra mente y nuestras emociones. Relajamos el cuerpo. Y ahora se van a imaginar y sentir una luz por encima de sus cabezas, que puede ser del color o de los colores que ustedes deseen. Esa luz es energía sanadora que se empieza a mover y a recorrer todo nuestro cuerpo, de arriba hacia abajo. La luz es tan potente que puede penetrar a través de los poros de nuestra piel
tocando nuestros tejidos, órganos, nuestras células, que se renuevan y se revitalizan al contacto con esta energía. Esta luz nos envuelve, nos hace sentir seguros y protegidos. Nada nos perturba, nada nos saca de nuestro eje de equilibrio. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia Dios, hacia ese mundo espiritual maravilloso que nos acompaña permanentemente en nuestra encarnación. Para que podamos mantener un contacto de nuestro ser con ellos. Para eso nos vamos a unificar en esta oración. Un mandamiento solo os daré para que os sirva de guía, y es el que os améis los unos a los otros. Es el nuevo Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no quiere reconocer. Yo soy la luz, y quien quiera llegar a mi Padre, por mí ha de pasar. Yo rogaré para que esto sea, y la gracia os alcanzará con la moral y la verdad que encierra. Jesús de Nazaret. Muy bien. Ahora, lentamente, abrimos los ojos y ya estamos en condiciones de poder recibir todo este conocimiento que nos acerca a la doctrina espírita. Bueno, hoy, la clase de hoy, vamos a hablar de la afinidad fluídica, de la sintonía vibratoria y también de la armonización psíquica. Quizás con la armonización psíquica no lleguemos a ver todo, pero ya podemos empezar. Vamos a ver entonces primero qué es esto de la afinidad fluídica. Primero, voy a sacar esto. Perdón. No lo quiero sacar. No puedo. No puedo. Lo subís o lo bajas. Entonces déjame ahí. Ahí. Sí, ahí. Y después lo puedes bajar. Bueno. Con esto lo bajas o lo subís. Sí, está bien. Bueno, primero que nada, tenemos que ver qué es afinidad. ¿Qué les parece que es la palabra afinidad? ¿Qué significa? Fuerte. Atracción y cercanía. A ver, ¿qué más? Es la comunión de pensamientos y sentimientos. Muy bien, escuchamos, Egla. Bien. Se hizo la luz, el sonido. Bien. Muy
Muy bien, sí. La afinidad es coincidencias, concordancias. Y dice Javier, Mirá vos, Javi, ¿Viste? sos un grosso. Un grosso. no, nuestro Javier, el otro, el que está arriba. Yo estoy acá abajo. ¿Quién es Javi? No, este No, es soy nuestro. El chiquito. Dice Allan Kardec, perdónenme. Las relaciones entre los espíritus y los médiums se establecen por los respectivos periespíritus, dependiendo la facilidad de esas relaciones del grado de afinidad existente entre los dos fluidos. Esto lo escribe Allan Kardec, lo escribe está en el libro de los medios y también en obras póstumas. Les hago la acotación, obras póstumas es un libro muy interesante de Kardec, que no lo escribió él en vida, sino que son la recopilación de escritos que quedaron y que 10 años después sus amigos y su esposa, Amélia Baudet, lo pudieron publicar. Es un libro muy interesante porque es muy variado en toda la información que da. Esto les quería aclarar. Nos quedamos con algo muy importante de todo eso. Hablamos de periespíritu. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que significaba el periespíritu en la comunicación mediúnica, de acuerdo a las funciones que tiene? Y hablamos de afinidad y de fluidos. ¿Sí? Nos acordamos de esas tres palabras que son muy importantes. El pensamiento del comunicante es captado por el medium a través de la ley de afinidad fluídica y luego el medium lo canaliza por justamente el puente que tenga abierto, ¿no? Si es de incorporación, si es videncia, etc. Canaliza esa comunicación, esa información que recibió del mundo espiritual. Pero primero tuvo que haber esta afinidad fluídica, ¿sí? Entonces, el fluido periespiritual es el agente de los fenómenos mediúnicos, donde intervienen tanto los fluidos del medium y del espíritu. Sabemos que nosotros, seres encarnados, tenemos periespíritu, pero los espíritus también tienen su periespíritu, ¿sí? Porque es el contenedor del espíritu. Entonces, los fluidos de ambos tienen que tener una cierta afinidad, una cierta concordancia. Si bien la mediunidad tiene una base orgánica, sabemos que la mediunidad es material, no es espiritual. ¿Está claro eso? Los espíritus no necesitan tener mediunidad. Nosotros sí. También en el desarrollo de la misma van a influir los valores morales. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué tendrá que ver esto que estamos diciendo? Base orgánica de la mediunidad. ¿Cómo puede ser que también los valores morales del medium se entremezclen con esta actividad? ¿Qué les sugiere? Que de acuerdo A ver, ¿quién? ¿Vos, Ramiro? ¿Yo? Sí. Porque escuché una voz. Y no era... No. El tema del concepto de afinidad y el concepto vibratorio Ese es otro concepto. es otra cosa. Sí. Porque en función de lo que estamos viendo,
Y lo que vos preguntabas es, evidentemente, la base orgánica, la mediunidad entendida como algo orgánico, está bien, claro, porque lo único que no era orgánico era el espíritu, ¿no? Porque el perispíritu tenía cierta base orgánica, o densidad mejor, no orgánico. El periespíritu con la materia están formados del mismo fluido cósmico universal. Exacto. El espíritu no. El espíritu Claro. pertenece al principio inteligente. Ahí, Sí. exacto. Exacto. Entonces, y los valores morales, o sea que valores morales entendidos como entendía Kardec a fines del siglo XIX, que tiene que ver con todas desde los pensamientos, prácticas, conductas, valores. Claro, todo, los valores, bueno, si Sí. nos metemos en la filosofía, los valores o la ética, hablamos de ética, en más realidad. que moralidad. Más que moralidad, porque la moralidad va modificándose en las sociedades y a través del paso del tiempo. Claro. La moral en realidad son más los usos y costumbres de una sociedad que la ética. O sea, la ética contiene a la moral. Entonces, Y hay una moral social y una moral individual. Entonces, lo que yo pensaba era que todo esto hace a una vibración más general y a la afinidad con lo que uno después va a canalizar o a vibrar. Tal cual. ¿Se dan cuenta? Además, qué importante que es esto, porque ahí vemos como los tres pilares de la doctrina espírita, cómo se entremezclan. ¿Cuáles son los tres pilares de la doctrina espírita? El aspecto filosófico, el científico y el moral, ético, religioso. Y acá se entremezclan, ¿no? Por eso es que están equidistantes uno de otro. Por eso la pregunta era, digamos, un medium elevado, digamos, moralmente elevado, ¿cómo contacta con espíritus densos? Ahora después te lo cuento. mismo me preguntaba yo exactamente. Ahora se los cuento, Okay. porque eso tiene que ver con la sintonía vibratoria. Okay. Está bien. Muy bien. Entonces, para seguir nuestra línea de pensamiento, tenemos un fluido periespiritual, ¿no es cierto? Que nos da la afinidad fluídica que tiene que haber entre el medium y el espíritu. ¿Sí? Tenemos por este lado los valores morales. Y estos valores morales lo que me van a dar es afinidad moral entre el espíritu y el medium. Pero resulta que entre este medium y este espíritu puede haber afinidad fluídica, pero no afinidad moral, por ejemplo. O puede haber afinidad fluídica, pero no afinidad moral, pero no fluídica. ¿De qué depende la afinidad fluídica? Depende de la constitución del periespíritu del medium y de la del espíritu. ¿Sí? En cambio, la afinidad moral sería la... ¿qué dice? La afinidad moral es la consecuencia del adelanto que alcanzó cada uno, tanto el medio como el espíritu. ¿Se dan cuenta? No, perdón. No, está bien, si no te das cuenta, no te das cuenta. No. A ver, contame por qué es lo que te Lo que preocupa. no entiendo es, si hay una afinidad fluídica, es porque deberían estar fluidando en ambas categorías, en la misma categoría. No, esa es la Sí sintonía. puede cambiar Esa es la sintonía. moral.
La afinidad habíamos dicho que era una coincidencia de dos cosas. ¿Sí? Lo que vos me planteás se llama sintonía vibratoria. Acá en la Que no es lo mismo que no es lo mismo. Ah. Acá estamos hablando de la afinidad del tipo de fluido que tiene la constitución del periespíritu del medium y con la del espíritu, que es la afinidad fluídica que tienen esos dos periespíritus para poder conectarse. La afinidad moral, que es cuando intervienen los valores morales del medium, tiene que ver con el grado de adelanto, de evolución, que tienen ese medium y ese espíritu. Todo esto influye a lo que canaliza el medium. Totalmente. Todo influye, porque ese medium se va educando y preparando, entonces todos los factores que lo presionan, que lo impactan, influyen. Claro. Todo influye. Por eso la tríada, esta que hablo de la doctrina espírita, se manifiesta también hasta en un hecho mediúnico que sería un fenómeno científico a ser estudiado. Pero la influencia de la elevación o el adelanto alcanzado éticamente o moralmente tiene bastante más impacto de lo que tiene que ver con la afinidad fluídica, a partir de tu experiencia. No, todo es importante. Todo. Todo es importante. Okay. Porque además las consecuencias para el medium también son diferentes. Porque acá no estamos hablando solamente esto es independiente si es un espíritu de luz o es un espíritu Claro. más atrasado, más con menos luz. Claro. Y todo, si no tiene consecuencias para el medio, si no tiene todos estos recaudos, todo este conocimiento. Claro, la afinidad fluídica puede ser para la luz o no. O no, claro, esto es neutro. Está bien. Es neutro. Bueno, seguimos. Ay, estoy apurada. Circuito mediúnico. Vamos a aclarar entonces, para que quede bien, cómo es este circuito mediúnico. Hablamos de la extensión del campo de integración magnética. ¿Por qué hablamos de un campo de integración magnética? Porque estamos hablando de ondas electromagnéticas que se establecen entre ese periespíritu del medium y la del espíritu comunicante. Ahí circula una corriente mental, siempre que se mantenga sostenidamente esta sintonía psíquica, que vamos a ver qué es, entre sus dos extremos, es decir, entre el emisor y el receptor. Este sería el circuito mediúnico, ¿sí? Entonces, vamos a tener una voluntad llamada, que sería la del espíritu, y la respuesta que viene a través del medio. Es un trayecto que se establece de ida y vuelta. Y así se va a poder establecer la directiva de la entidad comunicante con la concordancia del medium, ¿sí? O sea, el medium va a captar el mensaje o lo que quiere decir este espíritu. Y así se da fluidamente el circuito mediúnico. ¿Sí? La última. Sí, no, La no tiene que ser la última. captación del medium Sí. es
consciente o inconsciente. O sea, Depende del tipo de mediunidad que tenga. ok. Las mediunidades con una mayor conciencia son como las más difíciles. Supongamos que alguien percibe acá una presencia, ¿no? Entonces vos decís, bueno, está ahí. La conciencia, el entrenamiento es cuánta bola le das a eso. ¿Me explico? No. No. A Por ver, ejemplo, empezás a sentir una presencia Sí. femenina, ¿no? sí, Y vos decís, bueno, ok, está ahí. está ahí. Sí. Digo, eso yo no fue consciente. ¿Lo sentiste? No, sí, hay conciencia. A ver, te explico. El medium que es inconsciente, hay un desplazamiento de este yo, hay un desplazamiento de nuestro yo, y entonces el campo mental de este medium, a través de este circuito Claro, en términos de mediúnico, circuito me lo... claro, es el espíritu, es como que tiene una mayor irradiación sobre el medium. Entonces, si hay un mayor desplazamiento, ¿qué pasa? Este medium, por ahí, ya es más inconsciente del mensaje que verbaliza ese espíritu. Hay otro tipo de mediunidad, esas son las mediunidades de incorporación, que realmente el medium, cuando sale del trance, no recuerda qué es lo que el espíritu comunicó. Hay otro tipo de mediunidad parlante en la que el medium es más consciente y tiene que hacer toda una elaboración de las ideas que le llegan del espíritu. Ok, ahí. Y eso es más difícil, porque imagínate cuando se comunica un ser, que yo lo he comentado, por ejemplo, en esta institución, en algún momento se ha comunicado Allan Kardec, y el medium lo que sentía era que le costaba muchísimo poder interpretar y sintetizar las ideas de Allan Kardec, un ser totalmente superior, ¿no? O sea, con una mente, un ser brillante. Entonces, esos medios, por eso les cuesta más. Lo que pasa es que tienen otro grado de desarrollo un poquito más, porque hay también toda una elaboración que tiene que ver con el estudio, con la amplitud de conciencia, que tiene que ver también con todo eso. Esas son, tenemos diferentes tipos de mediunidades. Este circuito mediúnico es como lo básico, porque en la escritura por ahí se manifiesta diferente, porque ya no, por ejemplo, en la escritura mecánica es como si obrara directamente sobre el brazo del medium, y el medium no, con su conciencia no participa de la escritura. Cuando se hacían las primeras experiencias, Gabriel Deland trabajó, Gabriel Deland, un discípulo de Kardec, cuando hacías las primeras experiencias, que generalmente eran con jovencitas, con chicas adolescentes, algunas analfabetas, le ponían la canastita con el lápiz agarrada a la mano y escribían mecánicamente, y ese medium era analfabeto, o sea, lo que le parecía era que hacía garabatos, no que estaba escribiendo, no tenía idea qué era lo que decía. ¿Se entiende? O sea que hay otros mecanismos. Este es el circuito básico. Bueno, seguimos.
Quedó entonces claro lo de la afinidad. Ahora vamos a la sintonía, que es lo que decías vos, Marilena, la sintonía vibratoria. Primero vamos a definir qué es sintonía. Sintonía es la igualdad de frecuencia entre dos ondas, entre un aparato emisor y otro receptor. Y en el sentido espiritual es la armonía psíquica a través de las identificaciones de las ondas mentales. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de ondas? Hablamos de ondas porque la mediunidad tiene esa base orgánica cerebral y el cerebro emite ondas mentales, ¿sí? Que son las que se establece ese circuito que hablamos mediúnico con las ondas mentales del espíritu que se quiere comunicar. Ahí está cuando vos decís, hay una energía acaparada que es mental, que es la onda que va recibiendo. Lo que irradia el espíritu, espíritu. ¿no? Vos recibís, claro, cada uno también percibe lo que irradia cada ser. Nosotros, por ejemplo, seres encarnados, también percibimos lo que irradia cada ser. Cada uno de nosotros irradia algo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un campo vibratorio que le es personal, ¿no? Y eso puede hacer. ¿No les pasó a ustedes que por ahí conocen a alguien y dicen, este tipo no me gusta? Y vos decís, no me hizo nada, ¿qué? ¿Y qué es lo que estoy rechazando? Su campo vibratorio, que no coincide con el mío. O por ahí pasa al revés, que conoces a alguien y estás como si tuvieras la conocida de toda la vida. ¿Por qué? Porque hay un encuentro entre esos cantos vibratorios personales que irradia a cada uno, ¿no? Los espíritus también irradian. Muchas veces, a ver, en la práctica mediúnica, vos, Ramiro, que estás en las sesiones, a veces vos decís, no, el ambiente no está todavía en condiciones. ¿Cómo lo sabes? ¿Que tenés un aparato para medir? No. Sos vos mismo, con tu captación de estas ondas mentales, que podés identificar si el ambiente en el que está afín, está acorde o no. ¿Mm? Vamos a ver este esquemita que les hice. Sintonía vibratoria, entonces, tiene que ver con las ondas mentales, y esta identificación de las ondas mentales nos da esto, como decía Marilena, la vibración en la misma franja vibratoria. Esto es la sintonía vibratoria que se da entre el espíritu y el medium. Fíjense, espíritu y medium, ¿no es cierto? Emiten ondas que son equivalentes entre los dos. La onda que emite el espíritu y la que emite el medium. Esto hace un circuito de ondas electromagnéticas que están en idénticas condiciones vibratorias. Tienen que vibrar en la misma franja. Ahí se establece esta sintonía vibratoria o mental. Y ahí entonces significa que están en el mismo patrón vibratorio.
¿Ves cómo es la cosa? ¿Cómo se arma? Espérate, esta cosa. El amarillo, amarillo. Sí, pero no, yo lo agarro de acá. Ya no sé. Ajuste de vibraciones, que no es ajuste de cuentas. A ver. Para que se establezca la sintonía en ambos planos, el material y el espiritual, tanto el espíritu comunicante como el medium deberán ajustar sus vibraciones, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo hacen para ajustar sus vibraciones. ¿Cómo hace, por ejemplo, un espíritu superior para ajustar sus vibraciones a las del medium, que por ahí no es tan superior? ¿Cómo puede hacer? Los espíritus disponen de recursos para poder reducir o elevar el tono vibratorio y lo hacen de la siguiente manera. Para reducir su propio patrón vibratorio, el espíritu se impregna de materia sutil, o sea, de los fluidos recogidos en el mismo ambiente en donde se produce la comunicación mediúnica. Y para elevar el tono vibratorio del medium, el espíritu superior encontrará en su propia concentración o en el trance del medium, los medios para activar las vibraciones. El espíritu de luz activa las vibraciones también en el medium. Y esto, miren qué importante, porque trae a colación otras cuestiones. Primero, ¿dónde se realiza la práctica mediúnica? Que no se puede realizar en cualquier lado, porque estos espíritus toman del ambiente también para poder comunicarse. Y miren si es importante el ambiente. Entonces la práctica mediúnica se tiene que hacer en los lugares adecuados, que son las instituciones. No en casa, ni para jorobar con amigos, ni nada por el estilo. Y por el otro lado, hay algo también muy importante acá, que este ambiente no lo hacen solamente el espíritu y el medium, lo hacen también los asistentes, los participantes a una sesión mediúnica. Por eso el trabajo mediúnico, si bien hay un medium y un espíritu, que son por ahí los protagonistas más relevantes, también hay un protagonismo de los asistentes. Cada uno tiene un lugar y una función, un para qué, dentro de lo que es la práctica mediúnica. Todos aportan al objetivo, ¿no?, de la comunicación mediúnica. Esto hace, cuando hablamos del ambiente y de cómo se tiene que reducir o aumentar el patrón vibratorio, habla justamente que este patrón vibratorio, como les decía antes, no es solamente del medium ni del espíritu, sino también de los asistentes. Y está referido no solo a la posibilidad de sintonizarse el medium con el espíritu,
sino también a la vibración que alcance el grupo mediúnico, donde deben armonizarse las vibraciones y los diferentes pensamientos. ¿Se dan cuenta por qué es importante que todos, aunque no seamos medium, tengamos como les hicimos al principio, un despeje de nuestro campo mental, como para poder establecer el ambiente necesario para que se produzcan estas vibraciones y tanto el medium como el espíritu puedan realmente establecer esa comunicación. Equivaldría a decir que el patrón vibratorio que el medium alcance es de relevante importancia en el intercambio espiritual, conectándonos con las esferas más altas de la vida, como también descender sin abandonar la faja de equilibrio para sintonizarse con las mentes atormentadas de las esferas más densas, donde las ondas están sobrecargadas de estática producidas por las íntimas distonías de orden moral espiritual de los comunicantes. O sea, no solamente es, como hablábamos recién, para espíritus superiores, sino también para espíritus más atrasados, que tienen otra frecuencia vibratoria. El medium también tiene que descender su propia frecuencia vibratoria. Así se hace el ajuste. Por supuesto que esto tiene un techo y un piso. No es que yo pueda descender hasta donde... No, porque no puedo perder este equilibrio. Como medium estoy hablando, ¿no? El medium no puede perder este equilibrio. Puede descender, pero hasta que ajusta. ¿Sí? Sí. Igual las ondas esas, uno desciende, pero esas ondas son más potentes, son más, más fáciles, y son como más fuertes. Claro, las sentís más densas. Más densas, claro. Sí. Las sentís más densas porque un espíritu claro, que es... por delante. Claro, un espíritu que es más atrasado está más apegado a nuestra atmósfera material, terrestre. Entonces, vos lo sentís, sentís como la presencia más física. Sí, como más vívido, más. Claro, el espíritu de luz que tiene... ¿Se acuerdan cuando vimos las ondas electromagnéticas, todo? Como el espíritu de luz vibra en una frecuencia altísima, es muy sutil. No tiene esa densidad, esa concentración fluídica que tiene el espíritu que es más atrasado. Lo que también es que ahí está el trabajo de servicio del medium, ¿no? Poder... Claro. Y sí. ¿Puedo agregar? Esas entidades. No todos los medios están preparados para atender a estos seres. ¿Puedo, No ¿puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Puedo decir ¿Por algo? qué no todos? Si Porque, son más avasallantes que los claro, y también hay que tener a veces como resistencia física. Hay seres que son muy, pero muy densos, te puedo asegurar. ¿Puedo hacer una consulta Sí, en hola, relación a señora. eso? Es posible, bueno, yo vengo con mucho pasado ajetreado y muy movido con todo esto. Yo conozco el espiritismo de hace muchísimos años, 16 años
el primer libro lo leí, el libro de los espíritus de Allan Kardec, así que estas cosas es como un recuerdo, un memorándum más que otra cosa. Pero sí, últimamente mi cuerpo, yo tengo muchas sensaciones que, bueno, obviamente fui al médico, me hice Sí, ver, tal me hice cual. chequeo de la punta del Sí, cabello hasta los pies. Sí, Nada, nada somático, nada orgánico, pero sí siento por ahí electricidad en las manos, claro. tipo alfilercito, presiones en la cabeza y cosas así muy que no condicen con la parte orgánica. Claro. Eso Bueno. puede ser por la densidad en la que estoy viviendo actualmente. El tema es como que eso serían con los, cuando vimos la eclosión de la mediunidad, cuando recién se manifiestan los primeros como síntomas, digamos, ¿no? Claro. Cuando vos ya sabés que no hay un tema ni psíquico, ni emocional, ni orgánico, o sea, porque también hay toda una parte psiquiátrica, ¿no? Sí, Que atender también. Sí, sí, sí. Cuando vos ya sabés que no existe ni nada de eso, y bueno, entonces vamos por el lado de la mediunidad, por el lado de poder percibir la influencia de otra conciencia que está en el mundo espiritual. Claro, cuando yo era chiquita, por ejemplo, yo tenía como una percepción diferente, más abierta, y yo sentía presencias todo el tiempo, pero como siempre fue una casa oscura, digamos, y mis padres también sí tienen problemas psiquiátricos profundos, siempre sentí esa densidad, digamos. Claro. Y tenía sueños que yo no podía explicar a esa edad, que eran muy perturbantes. Ajá. Después, bueno, busqué hacer un trabajo muy profundo, interior, y poner como dicen, sintonizar y fui como en un ciclo así, un biorritmo claro. de vida así. Sí, que en los niños es muy difícil el tema mediúnico, ¿no? Sí. La verdad que es muy difícil, porque el niño no está preparado para recibir claro. Sí, los padres que no sepan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay chicos que tienen ese canal abierto, muchas veces tienen en general algunas manifestaciones de su ángel de la guarda o de algún ser protector, generalmente, ¿no? De seres así. Pero es muy difícil la mediunidad en un niño. En realidad la mediunidad requiere otra madurez, claro. Tanto orgánica como emocional como psíquica. Claro, es muy invasivo todo eso. Es muy invasivo, es muy de plantearse muchos temas. Y un niño a veces no está capacitado como para encontrar la respuesta a todo eso. Me cuesta mucho encontrar una respuesta a qué me está pasando, que hay un espíritu, que hay otra conciencia, que no la veo, pero está. Es complicado. Claro. Si bien los chicos tienen una sencillez a veces para entender las cosas, que es maravillosa, la mediunidad, como es toda una responsabilidad, no se deben abrir puertas de las que no sabemos después en qué pueden derivar. Es preferible que eso se cierre, que se abra. Y sí. Ahora, Ana, una pregunta, ¿no? Porque si alguien está sintiendo eso, ¿no? Si se pone, si ora sí. y dice, ok, digamos,
algunas tradiciones religiosas podrían decir que eso es el demonio y que hay que rechazarlo. Sí. Y en función de todo lo que nosotros estamos viendo, es orar para que hasta esa entidad que me está molestando vaya a la luz. Es como, es otro enfoque y decís, bueno, ok, no es conmigo, andá, no me Es rompa la luz. que, no, es que es así. Ahí me viene una pregunta. Sí. Ramiro, ¿te adelantaste? Y en ese libro hay oraciones que ayudan, ¿o no? Sí, En el Evangelio. sí, en el Evangelio. Justo, mira, Ramiro, porque en realidad, por ahí más que molestar, están pidiendo ayuda. También. Al vos no estar capacitado para cómo ayudar, te termina molestando. Quería agregar algo que vos habías dicho. Claro, lo que sucede Que puede ser perturbador para un adulto también. Que Ah, sí, no lo sí. sabe Totalmente. comunicar, ¿no? Que hasta que vas descubriendo y aceptándolo y viéndolo y te va llegando información para que te vayas dando cuenta de la realidad. Yo que existía atrás psicólogo, despertaste que ¿no? Para un adulto también es perturbador. Pero por ahí uno lo siente como molesto porque no lo sabes manejar. Pero si a la vez es una misión con la que naciste y no lo sabes manejar, ahí empieza el problema. A veces A mí puede, me tomó años de a depresión. ver, a veces puede ser molesto. Es una pregunta, o un compartir, en realidad. No lo estoy. Claro, el tema es que a veces, aunque uno tenga conocimiento, también puede ser molesto, depende. Claro, aunque vos tengas ese conocimiento, puede ser molesto, porque no sabes tampoco ese ser que se acerca, qué relación puede llegar a tener con vos o no. Fíjate, si es un ser de otra vida que vos tuviste relación, vos seguiste tu camino evolutivo y él se quedó anclado en un problema que tuvieron entre ustedes dos y lo que hace es molestarte. Vos sabés que hay, bueno, ya nos vamos de tema, pero vos sabés que hay, digamos, como cuando dos seres, dos conciencias espirituales han tenido un vínculo, una relación en las que por ahí quedaron mal, se hicieron daño, uno se pudo haber dado cuenta y siguió su camino evolutivo y el otro todavía no, y que todavía no se dio cuenta sigue persiguiendo a ese que siguió su camino. Entonces, que siguió el camino y que pudo evolucionar, siente la molestia que le ocasiona el otro. Por eso es muy variada la gama de cosas que se pueden dar con eso, ¿no? En los niños, por eso no es conveniente el desarrollo de ninguna mediunidad, salvo, bueno, que sea algo muy ostensible, ¿no? Yo siempre cuento, bueno, el público se renueva, les cuento que mi hermano tenía mi hermano mayor, él tenía una mediunidad, pero muy, muy a flor de piel. Y tenía 13 años y lo tomaban, lo incorporaban. Y él le decía a mis padres que sentía que tenía una plancha caliente que le quemaba el cerebro. Imagínate, mis padres lo llevaron, psiquiatra, neurólogo, bla, 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 nadie le encontró nada. Y bueno, yo provengo de familias espíritas, entonces mi madre decidieron que empezara a desarrollar su mediunidad. Él empezó a desarrollar la mediunidad y se le pasó todo eso.
El tema es que tenía 13 años, nada más. Pero en el caso de él fue Excepcional. excepcional realmente. Y bueno, creo que Dios tiene su planificación, ¿no? Porque él desarrolló su mediunidad, trabajó en ella durante toda su juventud y a los 33 años falleció. O sea, miren qué importante el trabajo que hizo, sin nosotros, la familia, saber que no tenía tanto tiempo para ese servicio, ¿no? Como a veces se mueven los hilos, que uno dice, esto cómo es así, y resulta que después nos podemos dar cuenta, ¿no? El por qué. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, a ver. Entonces, este tema de la armonización psíquica lo dejamos para la próxima, porque es bastante largo y la verdad que es muy lindo porque tiene que ver más que nada con el autoconocimiento y con la reforma íntima. Y de ahí podemos hablar muchísimo, podemos sacar muchísimas cosas, ¿no? E incluso en esa reforma íntima que también implica esta conexión con nuestra esencia, con nuestra espiritualidad, cómo es ese viaje espiritual que vamos realizando, qué pasos vamos siguiendo para encontrarnos con yo lo llamo el sí mismo, que es nuestra conciencia superior, lo que somos, ¿no? Así que bueno, lo dejamos acá y en la próxima, el sábado que viene, continuamos. ¿Les parece? Sí. Bueno. Una pregunta para la que Acá. Para poder hablar por ahí, te lo digo por la compra. Patricia. Perdón. Este no lo vi. Espera que le quiero contestar. Bien, bien. Niega, no quiere profundizar. Javi, saco uno. Sí. Bueno, ¿me escuchan ustedes? Hola, sí, yo te escucho. Sí, yo también. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Sí. No, nosotros no. ¿Yo? ¿No? Bueno, No. Sí. Sí. Beso a todos. A ver, fuerte. Fuerte. cariño. Hola. Hola. Ahí se escucha un poquito se escucha. Hasta el próximo sábado, entonces. Hasta el próximo sábado. Hasta, beso, hasta el Beso. próximo sábado.
seguimos siendo. Bueno, Patricia, un gusto. escuchás? Si escuchás? querés venir el sábado que viene, con mucho gusto te recibimos. Sí, gracias. Javier, ¿escuchás vos?